Continuamos aquí en nuestra pase por Uno contra Uno Web Radio y el 12 de diciembre de 2018 hablamos con la persona a quien ya tenemos conectada. En ese caso hablamos de su libro Rey Mirza, que no solamente lo presentamos aquí, al menos para Latinoamérica, que es el ámbito más cercano a todos nosotros, sino que después también lo comentábamos, yo lo pude comprar, lo leí, me pareció un libro excelente, pero ahora nos vamos a trasladar de continente, nos vamos a ir de Europa a los Estados Unidos, imaginariamente a Boston, para hablar concretamente con el autor de Memorias en Verde, historias de los Boston Celtics. Hablo obviamente de Juan Escudero. Juan, ¿cómo va? Javier Juárez te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Todo perfectamente. ¿Por allí qué tal? Bien, bien, muy bien, por suerte. Un poco menos abrigados que vos, creo, aunque es tarde y no sé cómo está en Madrid, que es, entiendo, donde vos estás, si no me equivoco. Pues aquí llevamos una semana de casi que parece mayo o junio, casi. Hace bastante calor. Bueno, Increíblemente, pero hace bastante calor. bueno, se lo Pero estamos bueno, mandando desde acá, entonces el calor que nos ha tratado bastante mal, por suerte. sí. Bueno, vamos, en su momento hablamos de Rey Mirza. No es el momento para hablar del bueno de Mirza Delibasic, sino para hablar de, yo creo que una de las franquicias que al menos aquí en Argentina tiene más adeptos. De hecho, hay un programa en nuestra plataforma que es Camino al Garden, que va todos los martes. Pero digo, no solamente en Argentina, sino en buena parte de Latinoamérica, y creo yo en líneas generales en el mundo de habla hispana, los Boston Celtics son un equipo que tiene un fanatismo importante. Bueno, ¿por qué Memorias en Verde, historias de los Boston Celtics? Sos un fanático celta. ¿Qué te llevó a escribir este trabajo? Pues mira, yo soy un fan de los Celtics de toda la vida, desde los años 80, que es cuando empecé a verlos por televisión aquí en España, que cuando empezaban a retransmitir partidos. Y fue una franquicia que siempre me llamó la atención por su juego y por las figuras que jugaban él, como Larry Bird o Kevin McHale, que son mis jugadores fetiche, ¿no?, de aquella época. Y entonces, pues, yo creo que los Boston Celtics es una... Y la NBA en general, pero los Boston Celtics en particular son una franquicia muy literaria que tiene un montón de cosas que contar, pero no te imaginas, tiene una cantidad de datos y de anécdotas increíble, ¿no? Entonces, yo ya escribí hace tiempo una biografía sobre Larry Bird y otro libro con un compañero, a medias, con otro compañero, hace ya 12 o 13 años, pero me parecía que todavía había bastantes cosas por contar y eso es inacabable, ¿no? Entonces, a mí es un tema que me apasiona, me gusta mucho escribir y yo creo que la gente que seguimos y siguen a los Boston Celtics merecen que la gente como nosotros publiquemos obras, ¿no? Y que el poner a disposición de todos los lectores toda la información que podamos recopilar. Dentro de toda esa cantidad de historias, bien, que vos bien comentás, y que sabemos que tienen los Boston Celtics, ¿tuviste o cuál fue tu idea inicial? Decir, bueno, quiero empezar a contar qué cosa puntualmente, porque seguramente después que comenzaste con la idea, también se te fueron abriendo un montón de caminos Claro. y de puertas a contar otro tipo de historias. Pero, ¿cuál fue tu idea inicial para armar este libro? Mi idea inicial fue no hacer una publicación lineal de año por año, temporada por temporada, de todo lo que iba ocurriendo alrededor de la franquicia y de la NBA, sino yo quería establecer un número de anécdotas contadas en historias breves de 5 o 10 páginas como mucho, que digamos recorrieran todo el espectro de lo que es la NBA desde el 46, que es cuando se inició, hasta los momentos actuales, pero dividirlo, como te digo, en una serie de historias cortas. No quería hacer un recorrido lineal por la historia de la franquicia. Entonces, la primera historia que se me ocurrió fue, y estuve investigando, fue por qué Larry Bird, por ejemplo, fue elegido el número 6 en el draft del 78, como hubo 5 franquicias anteriores que no lo seleccionaron por diversos motivos. Y a partir de ahí realicé ese capítulo, me gustó cómo quedó, y entonces intenté pues completar el número de historias hasta los 33 historias, porque es un número muy significativo, porque es el dorsal que llevaba nuestro amigo Larry Bird, ¿no? Entonces, pues fue armándose el libro poco a poco, investigando por internet, por libros sobre los Celtics que fui consiguiendo, hasta alcanzar este número de anécdotas, como te digo, que son 33, pero que me dejo muchas por el camino, ¿sabes? Yo creo que la franquicia tiene tanta riqueza que da para muchos más libros, ¿no? Entonces, pues quizá en un futuro cercano nos pongamos a realizar alguna otra segunda parte, o bueno, ya veremos
cómo hacemos en el futuro. Asumo que, como bien decís, si bien has llegado a ese número de 33, hay un montón de historias que se te han quedado afuera, ¿bien? Claro, sí. ¿Cuál fue el proceso de selección? ¿Por qué? No le vamos a contar mucho a la gente para no, como se dice ahora, para no spoilearle y que puedan acceder a tu libro. Digo, ¿por qué esas 33 y no otras? ¿Cómo fue el proceso de selección de llegar a efectivamente las 33 elegidas? Pues fue porque yo tenía pensado, el número de 33 me gustaba por lo que es la simbología del número en los Celtics y en toda la NBA, pero sobre todo en los Celtics por el jugador que conocemos. Y luego tenía un número de páginas pensado aproximadamente para darle la magnitud del libro. Y todo casó en ese momento. Cuando llegué a la historia número 33, llegué al número de páginas aproximado que yo quería para el grosor del libro, lo que es la cantidad de información. Y luego se fue añadiendo pues un prólogo, un epílogo y una serie de opiniones de otra gente, y quedó, yo creo, que el número de páginas perfecto para no ser un libro demasiado extenso y tampoco quedarse muy corto, ¿no? Entonces creo que era el grosor, era la cantidad de información perfecta y con el número perfecto también. Dentro de esas 33 historias, y siguiendo con ese concepto de no adelantar demasiado, ¿cuál es la época de la historia de los Celtics en la que has reflejado mayor cantidad de material para este libro? Yo tengo que decir que hay dos épocas de los Celtics que para mí son las favoritas en todo, tanto en el nivel de juego como en el nivel de la NBA, como digamos, en la cantidad de información que se puede recopilar, que es la época de los 80, que es cuando yo empecé, y aquí en España empezamos un poco a ver NBA. Y luego también la época de la gran dinastía de Bill Russell y de Red Auerbach a finales de los 50 y que duró hasta el año 1969. Esos son los dos periodos que tienen más cantidad de información, más cantidad de historias en este libro, pero obviamente no son los únicos, sino que hay historias pues, de la época de los 70, de la época de los 2000, de la época de Rick Pitino en los Celtics, de la época, un poco época posterior, incluso la actualidad, ¿no? Del último anillo. No el último anillo, sino la última final del año 2022, que desgraciadamente no se pudo lograr, ¿no? Pero bueno, digamos que he intentado recopilar información de todas las épocas, desde el principio hasta el final. Pero yo creo que esos dos momentos son inigualables. Bien. ¿Y cuál es la época que más te ha gustado a vos? La época de los 80, porque yo creo que el componente nostálgico es muy importante a la hora de intentar, digamos, armar un libro o armar cualquier información, ¿no? Como te dije aquí, es cuando la televisión aquí en España, la televisión pública empezó a retransmitir partidos, primero en diferido y luego empezó a retransmitir partidos en directo. Y yo creo que aquí en España, yo que ya he pasado de los 50 años, pues mi generación de cara a la NBA se crió en aquella época, en la mitad de los 80, entre la mitad y final de los 80, ¿no? Entonces, yo creo que ahí confluyen todos los elementos que pueden hacer una época magnífica, ¿no? Tanto el elemento de calidad de juego como la época nostálgica que me toca a mí en primera persona, pero a mucha más gente, ¿no? Y hay toda una literatura alrededor de toda aquella época que para mí es maravillosa. Le contamos a la gente que no lo conozca tanto a Juan como escritor, que además ha publicado Manu Ginóbili, El Milagro Argentino, bueno, Rey Mirza, que es el libro por el cual lo hemos entrevistado en diciembre de 2018, cuando todavía esta plataforma era una radio, bien, y solamente salía por audio. Drazen Petrovic, La leyenda del indomable, que ese lo tengo marcado porque va a ser el próximo libro de Juan que compre. NBA Confidential. Te pregunto cuánto o mejor dicho, si el armado de este libro, su confección, ha diferido mucho de, por ejemplo, alguno de los títulos que he mencionado recién. O tu forma de encararlo ha sido medianamente similar a los casos previos. Sí, la forma de encararlo es similar. La única, claro, hay dos tipos de libros, de los que yo he escrito al menos. Hay libros biográficos, absolutamente, como el de Drazen, como el de Manu. No era biográfico 100%, pero tenía mucho de ello.
o el de Larry Bird, por ejemplo. Te tienes que fijar mucho en la persona, en su recorrido, y sin embargo al ser un amplio espectro de información, digamos que se encara de un poquito diferente. Pero bueno, el proceso de recopilado de información y luego de escritura es bastante similar, ¿no? Y más o menos lleva al mismo tiempo, que es alrededor de un año, de entre información y lo que es escritura ya propiamente dicha, más o menos me lleva un año. O sea que por eso yo encaro todos los libros digamos, en la carga de trabajo los encaro de una manera similar. Luego ya a la hora de recopilar es diferente, por lo que te digo, porque puede ser biográfico, o puede ser de una franquicia, o puede ser de todo, como es el de NBA Confidential, que era de todas las franquicias y una serie de anécdotas, ¿no? En esa búsqueda de información y búsqueda de historias, seguramente te has encontrado con una serie de datos que quizá para vos, al momento de conseguir ese dato, eran desconocidos. Sí. En cuanto a los personajes en sí, ¿hay alguno que te haya cambiado la visión o la idea que vos tenías de ese personaje? Es decir, yo a tal jugador o a tal situación la tenía como muy por arriba y la verdad que en el armado del libro, enterarme de esto es como que me cambió la perspectiva por completo. Bueno, es complicado. Yo tenía una idea bastante precisa de los Celtics porque ya había escrito algún libro sobre ellos. Entonces, por ejemplo, sobre Larry Bird prácticamente no me sorprende nada de lo que puedo llegar a recopilar o a ver en internet o en libros, ¿no? Es un personaje bastante conocido. Lo que sí me he llevado sorpresas es en Bill Russell, porque Bill Russell es un personaje, no es más que un jugador, es un personaje en sí mismo, ¿no? Es no solamente en el ámbito deportivo, sino que es mucho más amplio, ¿no? Entonces, al leer cosas sobre Bill Russell al leer en libros y en recopilar información en internet, te das cuenta de que tiene un componente que la gente no conoce, ¿no? Y ese es uno, y otro es Red Auerbach, otro personaje imprescindible para conocer la historia de los Celtics, que es su literatura, su anecdotario, sus declaraciones, todo alrededor de él es tan amplio, es tan inmenso, que es imposible, digamos, englobar todo lo que se conoce en un libro y menos en una serie de capítulos del libro, ¿no? Es una persona que necesita más de un libro para poder llegar un poquito a conocerlo, ¿no? Entonces, el problema que tiene escribir libros sobre una franquicia es que hay personajes tan diversos y tan importantes que es muy, muy, muy complicado llegar a conocerlos bien en un libro, ¿no? Pero bueno, yo he disfrutado muchísimo recopilando información, he disfrutado un montón escribiendo y he disfrutado un montón aprendiendo también, ¿no? Y yo, por eso, a los aficionados de los Celtics, y no solo de los Celtics, les recomiendo la lectura de este libro y de otros muchos que van sobre este tipo de historias, porque van a disfrutar tanto o más de lo que yo disfruté haciéndolo. Obviamente te voy a hacer una pregunta en la cual me vas a decir que sí, y me darás algún detalle adicional, pero uno entiende por tu trabajo y por lo que se ve, creo que es bastante palpable, que es mucho más que una franquicia, los Boston Celtics, y que tiene muchísimo de tradición. No específicamente a la hora de recopilar datos para este libro, sino desde el momento que vos empezaste a ver, como contabas, NBA con más asiduidad y te hiciste fan de los Celtics. ¿Te imaginabas que tuviera tanta tradición? Y cómo es también el hecho de trasladar esa tradición que tienen los Celtics, y que creo yo pocas franquicias de la NBA tienen, a un libro, porque me parece que ahí ya el compromiso es como mucho más grande a la hora de intentar trasladarlo a papel. Absolutamente. Los Celtics, yo creo que no es una franquicia, es mucho más que una franquicia. Es una manera de vida, es una manera de entender el deporte, es una manera un poco, sobre todo antes, pero mucho más tradicional de entender lo que es el espectáculo en lo que se ha convertido la NBA actualmente, ¿no? Digamos, es la tradición hecha franquicia de la NBA. Para mí ese es la perfecta definición de esta franquicia maravillosa, ¿no? Con sus defectos y sus virtudes, por supuesto, que no hay nada o todo es susceptible de ser mejorado, ¿no? En cualquier ámbito de la vida. Pero los Celtics yo lo comparo aquí, y tirando un poquito hacia la patria, yo lo comparo un poco con el Real Madrid, que es el equipo mío de toda la vida. Y entonces es un poco la comparación del equipo tradicional de toda la vida, como es el Real Madrid, tanto en fútbol como en básquet.
trasladado a Estados Unidos, que son los Boston Celtics, ¿no? Que es una manera de vivir, es una manera de sentir el deporte, de sentir el baloncesto, y yo estoy muy orgulloso de haber aunado estas dos franquicias en una misma persona, que soy yo en este caso. Bien, mientras recibo mensajes que me reclaman, vas a tener que sacar a algún escritor de Los Ángeles Lakers, porque esto es así, hay que ir equilibrando la cosa. Le mandamos un abrazo grande a nuestro colega Fede Toral. Te consulto cuál es cómo ha reaccionado la gente, los fans, el círculo, digamos, del baloncesto en España a tu libro. ¿Cuáles son los primeros comentarios que has recibido? De momento los comentarios han sido bastante positivos. El libro salió a final de diciembre y de momento, no, a mediados de diciembre, antes de Navidad, y los comentarios han sido bastante positivos y me animan, la mayoría de ellos me animan a seguir profundizando un poco en la historia de los Celtics y hacer más libros en el futuro, porque como te dije que la información es inmensa, es inacabable. Y de momento muy bien. Además aquí en España y en Madrid, que es donde yo vivo, hay una comunidad Celtic bastante considerable, siendo un deporte que no es el fútbol, obviamente. Tenemos que comprender que esto aquí en España y en Argentina yo creo que también el fútbol es el gran deporte que lo domina todo, ¿no? Pero dentro de lo que nos deja el fútbol, pues hay un componente de lo que es el básquet, que es el segundo deporte, pero a mucha distancia del fútbol. Y dentro de lo que es la NBA, pues la comunidad Celtic es la más importante de aquí de España, de eso estoy convencido. Y somos gente fiel a nuestro equipo y que le seguimos tanto en las buenas como en las malas, ¿no? Los buenos momentos y los malos momentos. Entonces las reacciones han sido muy positivas y yo estoy muy contento con todo ello y me anima, como te dije, a seguir. Bien, genial y buenísimo, y felicitaciones por esto. Le comento a la gente que nos está viendo y escuchando y que por lo pronto está aquí en la Argentina, la gente de Librería Fanáticos, bien, que es la librería amiga y que han pasado aquí para comentar los libros que tienen en stock relacionados al básquetbol, no lo tiene, así que le vamos a reclamar a nuestro amigo Jonathan que se ponga a trabajar, pero como Twitter es servicio y se supone que este tipo de plataformas también, si no cliquean en buscalibre.com y ahí, que es donde yo, por ejemplo, he comprado Rey Mirza de Juan Escudero, ahí lo pueden comprar y es envío puerta a puerta. Esto hacemos la aclaración siempre para la gente de Argentina, pues sabemos que el tema aduanero en nuestro país es bastante complejo. Pero bueno, en ese caso no hace falta que vayan a la aduana a retirarlo, se lo llevan a la puerta del domicilio. Por lo que estuve viendo, no me resultó demasiado costoso el envío, así que lo pueden hacer tranquilos si les va a llegar al domicilio. Aprovechen y de paso buscan Juan Francisco Escudero también. No solamente se llevan el libro de Boston Celtics, sino que por ejemplo tienen el de Manu Ginóbili o, como yo siempre me he encargado de recomendar, Rey Mirza de Mirza Delibasic, que lo hemos presentado aquí en diciembre de 2018. Así que bueno, Juan, millón de gracias. Yo sé que hay mucha gente por acá dando vuelta de los Boston Celtics que le gustaría tener tu libro, así que estoy seguro que va a hacer el esfuerzo. Mirá, tiran, llegan camisetas, mientras tanto. Bueno, esta es, vamos a mostrarla para que, ahí está. Quizá el apellido no sea del agrado de mucha gente. No mucho. No, peor es tener la de Irving, que acá... Eso te iba a comentar, hay dos camisetas malditas, que una es Kyrie Irving y otra es Ray Allen. Ray Allen es un poco el traidor a la patria, el traidor a la franquicia de Boston. Pero bueno, todo se le perdona por el anillo que consiguió. Exactamente. Y tenemos que decir, cosa que yo creo que en España esto no se consigue. Yo le he mandado a gente hincha de los Boston Celtics en el mismo club donde juega mi hija, gente con la camiseta número 11 de Peyton Pritchard. Cuidado. Cosa que es absolutamente inexplicable, diría yo. Pero bueno, hay gente con la camiseta es más, vi dos personas, porque el otro día me mandaron una de Mar Chiquita. Dos personas distintas, a 800 kilómetros de distancia, casi 600 kilómetros de distancia, con camisetas de Pritchard. ¿Cómo las han conseguido? De niños, no tengo idea. Pero eso confirma de que hay mucha gente de los Boston Celtics seguidora que está dando una vuelta por ahí, así que... Pritchard, ídolo absoluto, vamos. Y ahí se puede ver, que no sé si puedes ver. La verdad es insólito. A mí me parece insólito. Es como conseguir a alguien con la camiseta de, no sé, Kwame Brown. No sé, por decir un nombre así random.
Es inexplicable. Bueno, Juan, millón de gracias. Bueno. Que sigan los éxitos con el libro y esperamos, en no mucho tiempo, tenerte de vuelta presentando otro libro. Sí, señor, yo a tus órdenes. Cuando vos querás, aquí estoy al pie del cañón. Muchas gracias por todo y un saludo para todo el mundo de Argentina, que los aprecio un montón. Abrazo grande, Juan, y gracias. Chao, abrazo. Chao, chao. Adiós. Juan Escudero, Juan Francisco Escudero, lo pueden buscar, buscalibre.com, ahí consiguen todos los títulos de Juan, o casi todos. Autor de Memorias en Verde, Historias de los Boston Celtics, libro muy interesante para quienes son fan de los Boston Celtics y para quienes no y les gusta el básquetbol y la literatura, bueno, mándense, consígalo, pónganse a leer, hay mucha literatura relacionada al básquetbol, así que aprovechen. Ahora...